Buenas y bienvenidos a mi canal una vez más. Estamos aquí hoy para presentaros una nueva entrevista. Estamos en el campo de Els Canyars de la Unión Esportiva Castelldefels porque hoy nos abre las puertas de su casa el portero del primer equipo, Adrià Gutiérrez Capi. Muchos lo conoceréis por su paso por la Kings League, por X-Suyer Team, por Porcinos, y hoy vamos a darle voz y a que nos cuente qué hace con su vida en la vuelta al fútbol tradicional, a la Unión Esportiva Castelldefels. Así que nada más que decir, estoy muy contento también por el resultado que tuvo en la anterior entrevista con José Catalán. Muchas gracias al español de nuevo y muchas gracias al futbolista por su tiempo y por su dedicación, tanto antes de la entrevista como durante y como después. Y nada, espero que os guste esta nueva entrega y darle apoyo porque se vienen muchas más. Tengo muchas ideas y tengo muchas ganas de sacarlas. Así que, let's go. Bueno, Capi, muchas gracias primero de todo por aceptar la entrevista, porque sé que al principio, pues obviamente que te abra alguien desconocido, pues cuesta como fiarte o pensar que la otra persona lo hará en serio. Así que primero de todo agradecértelo y nada, también todas las facilidades que nos has puesto, tanto para grabar como para el sitio de grabar, porque de momento no disponemos de sitio para grabar, así que lo agradezco mucho, la verdad, que puedas confiar en mí. Y nada, yo siempre comienzo las entrevistas, tío, me gusta preguntar al invitado ¿quién es, en este caso, Capi fuera del ámbito fútbol? Vale, pues, hostia, Capi fuera del ámbito fútbol es complicado porque gran parte de mi vida se dedica a ello. Sí, de hecho estamos aquí. Sí, o sea, soy un chico de Viladecans. Bueno, que empezó, es que lo voy a relacionar con fútbol, pero es que empecé desde pequeñito con el fútbol, pues poco a poco subiendo y todo, ya explicaremos luego un poco más la trayectoria, entiendo. Y nada, que siempre le ha encantado el fútbol, siempre le ha gustado mucho hacer deporte, últimamente pues está probando otros deportes, poco de pádel, correr, poco otras cosas, pero es lo típico de la edad. Yo te entiendo que tengo, como hemos dicho, tengo tu edad, yo te entiendo. Pero es un chaval muy movido, que le gusta mucho hacer deporte y que basa el 80% de su día en el fútbol. ¿Y qué importancia tiene tu familia en el día a día, tanto en el tema personal como obviamente en el fútbol? Pues tiene una importancia enorme, la verdad, sobre todo mis padres. Con esto último que ha pasado en mi vida de la Kings, estos últimos años me ayudaron mucho a gestar. Me dejaron mucho ir, pero me ayudaron mucho a que si veían que yo me salía un poco de lo que a lo mejor ellos pensaban que no estaba del todo bien, pues me daban un toquecito de atención para replanteate esto. Mantenerte los pies en el suelo, ¿no? Un poco. Sí, exacto, replanteate esto, o dale una vuelta a lo mejor a esta idea que estás teniendo, por si acaso. Me dejaban total libertad, pero con el toquecito de atención de dale una vuelta por si acaso. Y ahora que hablas un poco de tema Kings, el tema estudios, ¿sigues estudiando? De hecho, la entrevista la estamos grabando hoy miércoles, porque el lunes en teoría de la entrevista, pues tenías un examen. Entiendo que estás estudiando aún en la universidad, ¿no? Exacto, estoy estudiando educación primaria, estoy en último curso ya y eso, entonces sigo los estudios, los empecé antes de entrar en la Kings y espero que los acabe este año ya. Hostia, ahora que dices educación infantil, ¿está también algo relacionado esto con que luego lo hablaremos más adelante, pero hostia, tienes también trabajas para una academia de porteros, de hecho eres coordinador de porteros, nos has dicho antes. ¿Tiene algo de relación? Sí, empecé con 16 años a ser entrenador de fútbol en un equipo, de segundo entrenador, y siempre me han gustado mucho los niños, siempre he sido el hermano mayor de mis dos hermanos pequeños, y siempre pues, me ha gustado mucho cuidarlos, pasar tiempo con ellos, siempre me ha gustado mucho los niños, entonces pues todo está relacionado. Ya pasamos al ámbito deportivo, que es lo que nos gusta y de lo que va el canal. Como has dicho, no sé si ¿empezabas a jugar en el Viladecans o no? No, empecé en un club que ya no existe, que se llama Gavamar. Hostia, estaba al lado de mi casa, vivía al lado. Pues lo típico, 5 años, ya tienes un par de compañeros de clase, tus amigos pues empezaron a jugar a fútbol. Con 5 años realmente no era muy futbolero que digamos, simplemente. Y me apuntaron por hacer algo de deporte y de ahí salió mi pasión. ¿Ya te pusiste de portero directamente? No, empecé ¿Cómo surges de ser portero? Pues mira, es muy gracioso. Yo empecé de central, defensa, bueno, un poco donde me pusieran, pero atrás, defendiendo. Y estuve 2 años de defensa y empecé a decir, ya teníamos portero nosotros en ese caso, no era un equipo de estos que a lo mejor te encuentras que no hay ningún portero, tienen que ser, nosotros ya teníamos uno. Pero me hacía ilusión poder sentarme en medio de un partido. Es una tontería bestial, pero me hacía gracia la idea de no tiene trabajo, puede hacer lo que quiera, sentarse en medio de un partido. Y de ahí empecé, mi padre le encantó la idea, me ayudaba y me entrenaba
Tenemos una piscina comunitaria y ahí pues me chutaba, veía que me gustaba, encima se me daba medianamente bien y de ahí empecé a subir. Hostia, y como dices que empezaste ya desde pequeño a ser portero, cuando un portero está comenzando, ya es federado y demás, ¿cómo gestiona un poco el tema mental? Luego hablaremos más de tema mental en otras Sí, facetas, pero cuando eres pequeño y eres portero, lo típico cuando todo el equipo te puede echar la culpa o lo que sea, ¿cómo gestiona un chaval eso? pues es bastante complicado porque tengo, ahora que estoy de coordinador, tengo muchas familias, muchos padres, los niños no tanto porque son muy pequeños y no saben todavía bien cómo gestionarlo, pero padres que me vienen y me preguntan oye, es que mi hijo ha venido este fin de semana y es que le han metido 13 goles. Me está desanimado y no acaba de querer meterse de portero. Al final son cosas que pasan porque pueden pasar. Tienes que dejarle muy claro tanto a la familia como al niño que son cosas que pueden pasar, son cosas pues del fútbol y que sobre todo explicarle que el portero no es el principal culpable de los goles que te meten. Obviamente eres el último y eres al que todos miran, pero hay que enseñarles que hay 7 personas jugando o hay 11 personas jugando. Será culpa de todos que a ti te han metido 13 goles. Que al final los goles no es que se los meten al portero. Bueno, sí y no. Se los meten a todo el equipo. Entonces, pues un poco esa idea de pues intentar que entiendan eso, que no se frustre de más, intentar en cierta medida que evitar que estén en equipos que cada semana les metan 13, 15, los goles que sean y reforzarlo en entrenamientos. Porque en entrenamientos sí que paren, refuercen un poco esa confianza y poco a poco pues vayan evolucionando y adaptándose mejor a esto. ¿Crees que esa relación que tiene de formar un portero desde tan pequeño, que tenga como tanto coraje y que esté tan bien mentalmente, crees que eso tiene también mucha relación con que desde el fútbol base hasta ahora primeros equipos, el portero sea el capitán del equipo? Sí, de hecho, yo siempre no he sido capitán nunca, excepto en la Kings, y era una idea que yo tenía muy presente, porque al final el prototipo ideal de portero, por como entiendo yo, es un portero con carácter, que manda, que ve todo desde atrás y tiene que comunicar muchísimo. eh, y tienes muchas características iguales a como es un capitán. Al final tienes que ser medianamente líder, carácter, saber relacionarte con todos tus compañeros. No, entiendo que seguridad también, ¿no? Dar seguridad al equipo, o al final un portero tiene que dar seguridad y también es un poco lo que hace el capitán. Entonces hay muchas características que comparte ser portero, un portero ideal, como entiendo yo que el prototipo, con ser un capitán, un buen capitán. Entonces yo soy partícipe de que, o sea, intento de que hayan más porteros capitanes porque creo que cumplimos muchas de esas funciones. Y ahora que hemos hablado de tema capitán, tu mote es Capi, Sí. ¿tiene algo de relación? No tienen nada. Bueno, sí y no. Yo siempre tengo un grupo de amigos grande, 10, 12, 15, y bueno, pues siempre hay planes, seguro que os pasará a todos, que se tienen que hacer, que se dicen mucho por el WhatsApp o por el chat, pero luego no salen. Me encanta hacer que salgan y soy muy pesado haciendo que salgan. Entonces, pues era un poco el que lideraba esta faceta del grupo de, venga, vámonos de escapada a no sé dónde, o vámonos a hacer este plan a no sé dónde. Y siempre era yo como el capitán del grupo en este sentido, pues para hacer estos planes. Y luego coincidió que era segundo capitán, mi último año en Gabá, en juveniles a la vez, y mis amigos me empezaron a llamar Capi previo a la Kings. Y bueno, empezó un poco el mote interno de mis amigos que me llamaban eso, mi grupo de 10 amigos me llamaban así. La Kings empezó de broma y dije, pues, Capi, mola. Mola, mola. Ya que has hablado de esta última etapa de tu fútbol formativo, del Gabá, ¿crees que ha sido tu mejor etapa en todo el fútbol base? Sí, sin duda. Al final es la que más he disfrutado. Como entiendo que contra más creces, más vives el fútbol y lo vives de otra forma y, y eres más consciente de todo lo que te pasa. Entonces, he vivido 3 años en Gabá, los 3 últimos años en Gabá de juvenil, muy buenos. He tenido buenas plantillas, buenos años, buenas generaciones, que han hecho que los 3 años he estado arriba. Hemos podido ganar 2 ligas y una nos quedamos segundos a 2 goles de ascender también. O sea, he tenido la suerte de poder disfrutarlo en ese aspecto también de que el equipo funcionaba bien y mi rendimiento yo creo que también ha sido el mejor. Entonces, yo es los años que más he disfrutado del fútbol. Y para alguien que nos esté viendo que no sea catalán, yo en este caso sé
Sé obviamente del poder que tiene el Gavà, sé que es una de las mejores escuelas, junto a las que ya sabemos, de formar futbolistas. ¿Qué tiene el Gavà que no tengan otros clubes? Pues mira, el Gavà, voy a intentar no explayarme demasiado. El Gavà empezó, bueno, ya el Club Gavà que tiene más de 100 años de historia, y hace unos 20 años nació la Escuela de Fútbol Gavà, de la mano de López Adán, que era un exjugador del Barça de la época de Cruyff. Entonces, claro, pues muchas de las cosas que en ese momento pues él aprendió, lo quería transformar al Gavà. Entonces todos los clubes, todos los equipos de la Escuela de Fútbol Gavà están obligados a jugar 4-3-3 y a jugar intentando proponer desde atrás, y a la mínima que un equipo se sale un poco de lo que es eso y propone otras cosas, le dan el toque de atención desde arriba. Entonces yo creo que eso, también con resultados, buenas generaciones y todo, han hecho que pueda salir bien y el club crezca, pero eso es su principal característica. Claro, y de hecho, a día de hoy, a 2026, creo que ha tenido 2 convenios, uno seguro, que es el Sí. que tiene ahora con el Villarreal, y dirá que otro con Atlético de Madrid, si no es así, corrígeme, Sí. pero hostia, eso para la gente que no es de Cataluña, da a pensar y da a ver de puertas afuera que se hace un buen trabajo dentro del club, ¿no? Sí, dentro del club la verdad es que han salido muchos jugadores muy bien formados, a categorías. Hay, por ejemplo, uno en Edu Espósito, sale de Gavà también, estuvo no sé si 2 años o algo así en Gavà. Hay muy buenos jugadores y se trabaja muy bien. Entonces, pues eso da pie a que poco a poco se pueda ir hablando más, sea un club referente. Obviamente hay muchos clubes en la lucha por esas etiquetas, pero el Gavà está haciéndolo bien y poco a poco, pues mira, sigue sumando jugadores ahí al fútbol profesional. Y ahora que estamos en el fútbol base, ¿cuáles son los futbolistas, ¿vale?, con los que hayas jugado en esta, pues, sobre todo entiendo que en juvenil, porque has jugado en ligas de mucho nivel? ¿Qué jugadores, tanto que hayan jugado contigo como que hayan jugado contra ti, destacas? ¿Alguno que haya llegado muy lejos en el mundo del fútbol? O que esté, bueno, muy lejos, ya me entiendes, que puede vivir del fútbol. Sí. Pues mira, yo he jugado 1000 veces contra el Barça, mi generación es la 2004. De ese equipo realmente solo ha llegado Gavi al primer equipo, así. Obviamente hay mucho jugado en primera ref, segunda ref, pero así que todo el mundo conozca Gavi, obviamente. Y luego también pues se juega contra el Español, está Ángel Alarcón, que si no me equivoco está en el Oporto ahora. Sí. Hay muchos jugadores también que viven de eso. Y si no, también de joven, pues llegué a jugar con Félix, que está en el Betis B. Hay muchos jugadores que en primera división todavía no han cuajado, pero que están ya te digo, en segunda división hay alguno, primera ref hay muchísimos. Ahora ya dejando el tema fútbol base a un lado, pasemos al tema Kings, obviamente. Sí. Entiendo que llega después ya de acabar el fútbol formativo, ¿no? No, coincidí mi última media temporada, lo compaginé a la vez. ¿Con qué equipo lo Con jugaste? Gavà, juvenil a Gavà, con Kings, con el Kings, ¿no? Buller. De hecho, tú debutas, pero siendo juvenil, ¿no? Con el primer equipo del Gavà, ¿puede ser? Sí, yo debuté primer año de juvenil, ya me subían con el primer equipo Primera a catalana, entrenar, ¿no? exacto, primera catalana, y bueno, me subían a entrenar algún entreno porque uno de los porteros no acababa de compaginar bien el trabajo y había algunos entrenos que no podía, entonces yo encantado, obviamente, un chaval con 16 años, pues subir a un primera catalana a entrenar, y ya la última jornada del año no se jugaba nada el club, quedaba ya cuarto o quinto en la liga, y pues no podía ir el portero, no se lesionó, no sé qué motivo fue exactamente, y me llamaron, dijeron, sube convocado y seguramente puedas jugar unos minutos, no titular obviamente, pero bueno, que puedas debutar. Y ya, como hemos dicho, ya pasando al tema Kings, llega el draft. ¿Y cómo nace la idea de presentarte al draft? Entiendo que lo típico, tus amigos, va, Capi, Claro. preséntate que no pierdes nada. ¿Cómo, para la gente que no lo sepa, cómo es el paso, Sí. ¿vale? Todos los pasos que tienes que hacer. Creo que como un patrocinador de Infojobs tenías que enviar un vídeo Sí. ahí. Explica desde tu persona cómo Sí. fue ese paso. Mira, yo no he sido nunca una persona, ahora pues más obviamente, pero antes no era una persona que siguiera mucho el contenido de redes sociales. O sea, veía YouTube, veía estas plataformas, pero bueno, los conocía y de vez en cuando pues veía algo de contenido, no era muy friki, por decirlo de alguna forma. Y yo escuché de fondo la Kings, la verdad es que no
no le di más bola porque yo pensaba que sería algo parecido a lo que fue, por ejemplo, el Mundial de Globos de Ibai. Algo Pasajero, parecido, ¿no? algo Digamos. pasajero, 2 semanas, un evento así, un talent show de estos así y ya está. Entonces no le di más bola. Y poco a poco se fue hablando un poco más. Tengo un amigo que es el que me está ayudando todos estos años, que sí que es un poco más friki en este sentido, y estuvo el primer momento que se anunció detrás, RQR, apúntate, preséntate, ya verás, que inténtalo ni que sea, venga, venga. Y me apunté por pesado, me apunté porque fue muy pesado. Y a partir de ahí, pues subí mi primer vídeo a redes con el vídeo de presentación, cogió más o menos visitas, que creo que fueron 35.000 visitas, que para mí, claro, es el primer vídeo que subo, para mí yo flipé. Poco a poco fui subiendo algún vídeo también y se fue cogiendo visitas y me envían que me han seleccionado para las pruebas para acceder al draft. Bueno, perdón, tuvimos que enviar un vídeo presentación nuestro con pues una presentación, unos highlights nuestros, mejores jugadas, cosas que hayamos hecho y un currículum deportivo, un documento como si fuera un currículum normal de trabajo, pero deportivo. Clubes que has jugado, estadísticas que tengas, un poco todo eso. Presenté eso, me llamaron para hacer las pruebas del draft, las hice y luego ya pues poco a poco fui pasando como selectivos que realmente no tenía que hacer nada, simplemente me iban mandando correos conforme iba pasando. Pruebas, ¿no? Sí, Digamos. pruebas. Y hasta llegar al draft, que todos vimos. En el draft que dices, obviamente lo vio mucha gente, me incluyo, porque Sí. era la novedad y a la gente la novedad le encanta. ¿Cómo se siente el estar ahí? Y aparte cuando te selecciona Xbuyer Team. Entiendo que, no sé si por ser de la misma zona lo conocías o os conocíais y quizá lo tuviste un poco más asequible por así decirlo. ¿Cómo viviste cuando salió tu nombre? Pues mira, yo llegué al draft con la idea de después de las pruebas, los porteros hicimos unas pruebas específicas de porteros, jugadores de velocidad, de pase, de golpeo, y los porteros teníamos como un entrenamiento específico de porteros y era el entrenador de porteros que teníamos el que nos puntuaba. Claro, entrenamos todos juntos y al final yo no conocía a nadie, pero se iba viendo y veía nivel. Y entonces lo que pasó fue que yo llegué a la idea, al draft con la idea de, digo, hice los cálculos, digo, 12 equipos, digo, entrarán unos 20, 24 porteros. Yo pensaba que sería entre el número 20 y el número 24. Digo, yo seré ahí al borde, porque no me habían puesto demasiadas buenas estadísticas y yo venía con esa idea. Obviamente el draft, un evento, estaba Piqué, estaba Casillas, estaba, bueno, el Kun Agüero no estaba porque estaba pues en Argentina supongo, pero habían pues los Buller, Ibai, toda esta gente. Pues lo disfruté muchísimo. Vino mi madre también me acompañó y creo que ella lo disfrutó casi más que yo, por la ilusión que le hacía verme a mí ahí. Y me escogieron los Buller en primera opción, nada más escogerme, les pregunté, digo, ¿sabéis que soy de Viladecans? Digo, al lado vuestro, digo, ¿me habéis escogido por eso? Me dicen, No, que va. no, que va. Me dicen, sabíamos que eras de aquí, pero no era por eso. Y me escogieron en primer pick porque entrenador de mercantil, que está en mi liga en Gabá, estábamos uno primeros y otros segundos, era el segundo entrenador que tenía yo en los Buller. Entonces por eso dijo, este tío me está puteando la liga a mí, Hostia, qué curiosidad. es bueno, vamos a ficharle. Hostia, literalmente el todo pasa por algo, ¿eh? Sí, sí, sí. Ya pasas a un entorno totalmente mediático, de cámaras. ¿Cómo se gestiona eso desde dentro? Porque pasas de, como has dicho, de no saber, en tu caso, nada de redes sociales, a estar en un mundo que estás metido dentro de la boca del lobo, ¿cómo se puede decir? Pues fue un salto muy grande, o sea, y yo que aproveché, entre comillas, ese boom del principio, empecé a subir contenido, es que me acostumbré, que ahora lo veo y digo, es una locura, eran números de alguien muy grande. Igual tuve 2 meses que no bajaba de cada vídeo en TikTok 300.000 visitas. Y subía a lo mejor 4 semanales. Es que son números que me paraba a pensar, digo, estos números te los firman los Buller, te los firma Esposito, te los firma, no sé, esta gente. Digo, pero yo. Y fue un salto muy grande. Tuve los pies bastante en el suelo. Era un chavalín todavía, tenía 18 años. Y lo llevé todo lo bien que pude. No creo que me subiera mucho la fama. Y eso, pero la verdad me sorprendió bastante. En el momento no era muy consciente, pero ahora que lo veo con perspectiva, digo, es que estaba viviendo unos números que eran una locura. Claro, a raíz de ello entiendo que muchas marcas te
te contactaban, ¿no? Para promocionar sus cosas o para algún spot o lo que sea, ¿no? Pues mira, si te soy sincero, no demasiadas. Nada más entrar en la King sí que me entró el patrocinio de la marca de guantes, 25, pero a partir de ahí no demasiadas. Alguna marca muy pequeña que estaba empezando, de estas que venden camisetas falsas por el Sí, lo Instagram, típico. pero no marcas grandes, no, porque yo creo que al principio todavía estaban un poco reacios a lo que era la Kings. Un poco ese mundillo todavía no había entrado mucho. Las marcas, habían algunas que les costaba todavía entrar en lo que era influencers, tiktokers, youtubers, y no me contactaron, bueno, no me contactó ninguna de hecho, me contactaban todo eso, pues pequeñas cuentas de Instagram, de reventa de camisetas, reventa de bambas, pocas cosas así, no muchas más. ¿Y cuáles son, porque ya estás en un ambiente así, digamos, de élite, digamos, porque es una liga donde han jugado bastantes futbolistas que, hostia, pues tanto en el fútbol mundial como en el fútbol de nuestro país, pues han sido leyendas, digamos. ¿Cuál ha sido el futbolista el mejor futbolista con el que has jugado dentro de la Kings? Pues mira, te diría que Verdú es el mejor que contra el que he jugado en la liga. He tenido la mala suerte de no jugar contra ninguno de los grandes que ha venido de la Kings, como Ronaldinho, Pirlo, Shevchenko. No he jugado contra ninguno de ellos, ni contra el Kun Agüero, de hecho. Hmm. Entonces, bueno, obviamente me conformo, por decirlo de alguna forma, con un Verdú, por ejemplo, con un Torrejón, con un Lopo. Yo creo que esos, encima todos pericos, con pasado perico. Pero yo creo que sí, yo creo que serían esos los que luego ves su trayectoria en el fútbol profesional y creo que son los que mejor trayectoria han tenido. ¿Has podido hablar con alguno de ellos? ¿Te ha dado algún consejo? No, la verdad es que no he hablado mucho con ninguno de ellos, no coincido en ningún equipo con ellos, entonces siempre mi equipo, bueno, mentira, estuve con Miquel Rico. Es que tantos años y normalicé mucho, Claro. estuve con Miquel Rico y bueno, vivían el fútbol profesional, o sea, ellos vivían el fútbol de otra forma, al final los ves y se cuidan y No, es, al es que te lo mínima... paras a pensar y es que es muy heavy porque tú has estado jugando con Miquel Rico y ahora está, bueno, no sé si sigue ahora, pero hasta hace nada estaba de segundo entrenador del Oviedo. Diría que sigue aún. O sea, es No lo increíble, sé. ¿eh? Sí, o sea, me para a pensar y es lo que te digo. A lo mejor ahora te he dicho Verdú, Lopo y Torrejón y me ha salido de golpe Miquel Rico y de aquí 10 minutos me saldrán dos jugadores más que son súper mega conocidos que no me acuerdo que he jugado porque lo he normalizado mucho esta etapa. Claro, ¿no crees que eso también es culpa de las redes sociales un poco? O también, no culpa, sino lo bueno que tienen las redes sociales. Tampoco busquemos todo lo malo de las redes sociales, sino es como que tampoco estamos tan lejos de todo el mundo. Estamos realmente cerca. O sea, yo hace 2 semanas, como quien dice, no te conocía y Sí, sí. contacté contigo y ahora estamos aquí dando una entrevista. O sea, es como... Si las redes sociales se utilizan con todas sus bazas, puede ser una herramienta muy útil. Sí, y de hecho también te da un poco la sensación de que conoces más a todo el mundo. Al final con las redes sociales, quien esté un poco activo y publica un poco de su vida, a la mínima ya cualquiera se puede sentir más conectado con esa persona porque igual no he hablado contigo nunca, pero no me he cruzado contigo nunca, pero solo con que me sigas ya sé pues dónde has viajado, cuál es tu círculo de amigos, qué te gusta hacer, si eres más de un estilo o de otro, y hace que te acerque mucho y al final a la persona que está fuera lo vea mucho más cercano a esa persona. ¿Y no sientes que eso también puede ser un poco perjudicial? A mí, aún... Yo, pues mi sueño obviamente es ser periodista deportivo y estoy haciendo todo lo posible para que se lleve a cabo, pero también es una faceta que me echa un poco para atrás, todo el tema de críticas o de que también la gente sepa en dónde estás en cada momento, con quién te juntas, quiénes son tus familiares. ¿No crees que eso es un poco también perjudicial? Bueno, depende, yo creo que puede llegar a ser perjudicial, pero depende. Al final las redes sociales tienen su lado bueno, su lado malo, hay una línea muy fina entre cómo se usa bien y cómo se usa mal, entonces, bueno, depende un poco cómo la enfoques, pero bueno, hay que tener mucho cuidado obviamente con lo que son las críticas y todo eso y saber llevarlas, saber que hay una persona detrás que las está recibiendo, pero sí, puede ser una buena herramienta o mala en función de cómo la enfoques. Ya que hemos hablado de tema Kings y hemos hablado también de la gente que participa en ella, como Ibai, los Buller, Iker Casillas, el Kun Agüero, el propio Piqué, ¿te costó normalizar ese ambiente desde dentro? Bueno, en mi caso era un poco raro, cuando empezó era el jugador más joven,
estaba rodeado de personas pues, de fútbol amateur, 30 años, 28, 26. Yo al final era un chavalín con 18 años todavía. ¿Y qué pasa? Que realmente la mitad de jugadores que habían cuando empezaron la Kings no tenían ni idea de quién era la mitad de youtubers y la mitad de personas que venían. Y yo era todo lo contrario. No he sido nunca muy seguidor, pero bueno, había mamado los vídeos de los Buller, había mamado contenido de Ibai, les seguía a todos, aunque pues no estuviera muy pendiente de ellos, pero hostia, había crecido un poco con ellos. Entonces, era especial para mí, los tenía delante, me trataban como como su amigo, como una persona más, pero claro, yo por dentro estaba con cierto respeto de decir, es que eres mi, no referente, pero te he estado viendo muchos años Sabes yo cómo en casa. has crecido con él. Claro, Con he ellos. crecido contigo, claro, te tengo cierto respeto de decir, te tengo delante y eres una persona normal y me estás tratando como una persona normal, pero, ostras, tengo ese pequeño, como cuando encuentras a un futbolista que dices, hostia, es que cierto respeto. Tú precisamente has estado con Xbuyer Team y Porcinos. ¿Has tenido alguna charla con alguno de los tres presidentes, en este caso, porque Xbuyer son dos? ¿Has tenido alguna charla con alguno de ellos que te haya marcado, que te haya ayudado a tu camino por la Kings, incluso ahora en tu día a día? Pues mira, la verdad es que no, porque con los dos, o sea, con los tres presidentes, he tenido conversaciones siempre muy de colegio, en ambientes muy distendidos. Los Buy al final también son dos chavales como cualquiera, que ya te digo, cualquiera que los conozca, yo creo que últimamente se está viendo mucho en sus redes sociales, son dos personas totalmente normales y siempre es un ambiente pues muy relajado, de tomar algo, de cenar, de hacer cosas así y no he llegado a reflexionar ni dar consejos como tal, porque no, primero porque me da un poco de vergüenza tratar de ciertos temas con ellos, porque al final tenía ese respeto, y segundo porque no, en el ámbito en el ambiente que había no hacía falta. Y con Ibai muy parecido. Estaba como una persona más, yo creo que él nos utilizaba un poco el equipo como para desconectar, de decir, De su día a día, son digamos, ¿no? exacto, son mis amigos, voy a estar con ellos tranquilo, voy a hablar de tonterías que se puede hablar en un grupo de amigos y ya está. Ya volviendo a los Buyer, es que yo no los conozco personalmente, Sí. pero como puedes ver, Sí. posiblemente los sigo mucho también porque hostia, noto lo que dices tú, que son muy naturales y como que en cada cosa que hacen, como que te hacen sentir partícipe de ellos, como que lo hemos visto en la Vuelta a España, como que te hacen sentir como que estás en su propia familia, en su grupo de amigos, son muy cercanos y hacen notar como que son unas personas totalmente normales y como que eso también es los que les hace ser lo que son a día de hoy, ¿no? Digamos. Y pasamos ya a un tema más, digamos, al día en 2026, el tema de la salud mental. ¿Cómo afrontaste el tema de la salud mental con tanta exposición y demás en la Kings League? Porque obviamente había partidos en los que a lo mejor parabas un penalti shootout y eras el rey del mambo, o que hacías un partidazo y tenías muchas paradas, o alguno que a lo mejor no hacías una cagada tan grosera, pero me entiendes, que Sí. a lo mejor tienes alguna cantada en el gol o algo. ¿Cómo se gestiona eso desde dentro? Pues mira, yo he tenido la suerte de saber llevarlo lo mejor posible, estas críticas. Yo tenía un truco muy fácil, muy obvio, pero bueno, a mí me funcionaba mucho, que era decir, el 90% de la gente que me está escribiendo por Instagram o por redes sociales son una de dos, o las dos cosas a la vez. Personas que no tienen ni idea de fútbol y menos todavía de porteros, entonces yo sé que he hecho el fallo, pero es que tú no sabes, menos todavía, lo que me ha condicionado o no. Y luego, segunda cosa, decir, en la mitad de personas son niños de 14, 15 años, fan de, yo era de los Buller, tú eras de los Troncos, y es un fandom niño rata, de decir, de 14, 15 años, que no saben ni lo que están haciendo, y me quedaba muy tranquilo por eso, de pensar, decir, o sea, mira, tú estás ahí, yo estoy aquí, entonces es que me he olvidado un poco con ese sentido de decir, mira, no sabes de lo que estás hablando, ya está, porque muchas veces lo veía que decías, no saben de lo que están hablando. Entonces, era una estrategia que usaba yo para eso, para evadirme un poco. No me ha afectado nunca además las críticas y bueno, he tenido esa suerte que siempre un poco he caído medianamente bien a la gente. Ya pasamos a final del primer split, Sí. creo que es, cuando la Kings League estaba en su pique, había los directos o sea, no bajaban del millón de personas. Y al Camp Nou, Gaby, a pesar de no ganar, ¿cómo es estar como jugar en el Camp Nou, tío? Con un Camp Nou que yo
estaba ahí, obviamente, Sí, creo sí. que como muchos de los que ven este vídeo. Es espectacular. Yo lo viví como espectador y fue espectacular. No me imagino tú como jugador y encima yo que, como hemos dicho, tengo tu edad, o sea, me hace especialmente ilusión que un chaval de mi edad pues haya podido disfrutar de eso, ¿no? ¿Cómo se vivió desde dentro? Pues fue, o sea, yo lo mío fue en 48 horas una montaña rusa de emociones enorme. Fue que primero se anunció que iba a ser el Camp Nou, la Kings al principio yo no imaginaba, me apunté porque me Sí. apunté de aquella forma. Obviamente te acabas planteándote decir, estás a un partido de jugar en el Camp Nou, sabiendo que se va a llenar, sabiendo que se ha llenado. Jugamos el día anterior, o bueno, 2 días antes de la que sea la Final Four, hubieron los cuartos de final, en nuestro caso perdimos contra Troncos, un golpe durísimo, es decir, he estado a un partido de jugar en el Camp Nou y no voy a poder vivir esa experiencia del autocar, del recibimiento, de estar allí delante, pues bueno, todo lo que era la experiencia. Y a las, no sé qué sería, a las 11 de la noche, 12 de la noche, me llega un audio, que de hecho te lo puedo buscar, de mi presidente, de Javi, diciendo, ¿te interesaría estar mañana delante de 90.000 personas parando un penalti? Claro, obviamente yo estaba, no hundido, pero estaba muy triste, muy, pues eso, con mala sensación de decir, me acaban de echar hace 3 horas de poder jugar y que me llegara ese mensaje me cambió por completo la visión de todo. ¿Y se lo paraste? Sí, Sí, no, recuerdo que sí. unos penaltis de exhibición de los porteros de los equipos eliminados contra presidentes eliminados. En mi caso me tocó contra Ibai. Me acuerdo que se me acercó justo antes del penalti y me dijo, claro, y todavía no había hecho el cambio físico. Y iba descalzo y me dijo, déjame meterlo, porfa, que si no voy a dar mucha pena. Y yo dije, bueno, vale. Me tiré justo un poco para el lado, rollo, mira, me dejo caer y ya está. Y es que el tío me lo tiró a las manos. Entonces lo tuve que parar, obviamente. Y ¿Y sí, sí. recuerdas cómo fue el resto de ese día? Entiendo que, aunque no pudieses estar en esa final, tú pudiste participar de alguna forma y eso ya es un recuerdo que te llevas para toda la vida. Pero ¿cómo fue el resto del día? Entiendo que os dejaron estar por ahí también, no sé si hubo una fiesta luego, ya sabes que a Piqué le gustan mucho estas fiestas, y aparte estando aquí en Barcelona, que Sí, se sí, las sí. conoce muy bien. ¿Cómo fue el desenlace de ese día? Pues mira, empezó que ya por la mañana estaba pues empezando a estar un poco nervioso, de decir, ostras, me he despertado y poco a poco era consciente de decir, voy a estar delante de 90.000 personas. Em, Se me ocurrió la brillante idea de ir al Camp Nou fuera, porque nosotros nos daban entradas, pero entrábamos como el resto de gente, como el resto del público. Y fui con la chaqueta de los Buller, de paseo de los Buller. Claro, tú no sabes, 90.000 personas alrededor de Camp Nou, no podía mover, o sea, de verdad, Fua. me tiré media hora, 40 minutos, no encerrado, pero con 80 niños alrededor pidiéndome fotos, firmas, y no avanzaba y no conseguía avanzar. Y a lo mejor creo que llegué tarde al evento, o sea, creo que entré un poco tarde porque es que no podía y no iba a rechazar ninguna foto, ningún autógrafo de nadie. Y eso fue antes. Luego la experiencia, al final pude estar en el vestuario, no era el primer equipo, creo, pero un vestuario de Camp Nou, estar dentro del césped, en toda esa experiencia. Y luego no, teníamos cena más un local reservado para todo lo que era la Kings. Fue el primero, fue un poco. Ha sido la peor fiesta de todas las que se han hecho en la Kings, porque todavía la gente no se conocía del todo allí, era un poco todo el mundo por su cuenta. Mucha gente todavía venía un poco resentida de que justo un día antes me has echado tú y estaba un poco todavía no molesta en el sentido Aunque de. al fin y al cabo, yo he Sí, jugado en el Camp triste. Nou, tú no, ¿sabes? Exacto. Y bueno, fue un poco la peor de todas, en ese sentido. Luego ya, obviamente, pues las siguientes han ido mejor. Ya no es el primer estadio de primera división donde has podido pisar el césped como jugador. Llega otro split, llega el Wanda Metropolitano con X Buller Team, esta vez sí se da. Encima tu pieza importante. ¿Cómo se vive eso, tío? Delante de unas 60.000, 70.000 personas en el estadio, pero ya en el campo, ahí fuera del campo en streaming, pues imagínate, ¿no? Sí, sí, la verdad es que fue. O sea, creo que me podría decir el mejor día de mi vida, seguramente. Toda la experiencia, el viajar a Madrid con el AVE, el hotel, el entreno anterior en las instalaciones de Atlético de Madrid. Todo eso ya fue una pasada, un sueño. Y luego pues el poder estar ahí. Yo al final estuve 10 minutos, pero bueno, estuve ya delante en el Camp Nou de todas estas personas
no debo decir que estaba acostumbrado, pero no era el primer shock tan fuerte como otros que tú, como podía llegar a ser. Eh, y luego todo salió redondo. Y encima salió mejor todavía de lo que hubiera podido esperar como portero, porque al final los dos partidos se resuelven en penaltis, siendo el portero el protagonista. O sea, yo más no podía pedir ahí. ¿Cómo se gestiona ese momento desde dentro? Porque yo soy una persona muy nerviosa y no sé cómo lo haría en ese momento. Yo he jugado a fútbol toda mi vida también, no a estos niveles, pero el tema de los nervios es un tema que siempre me ha costado mucho. ¿Cómo lo gestionaste tú desde dentro? Pues mira, la noche anterior ya empezaba a comerme un poco la cabeza de partido, o sea, de nervios, de todo. Tenía un equipo que la verdad es que habían bastantes personajes en ese equipo y salieron un poco la noche anterior. En el hotel, dentro del hotel, pero bueno. Y fui a controlarles. Sí. Digo, y así me distraigo un poco, voy a controlarles, que no se pasen, que no hagan tonterías. Y digo, y así me distraigo un poco, digo, no voy a pretender dormir 10 horas, porque no dormía en mi vida 10 horas, digo, yo con 7, 8 horas, digo, yo ya, vamos, más que tiraba. Entonces fui y al final me acabaron liando ellos a mí y hasta las 3 no me dormí esa noche. Pero bueno, mira, me sirvió para, obviamente con cabeza, pero para desconectar un poco, no preocuparme de más y poder ir un poco más tranquilo, no comerme la cabeza de más. Y luego, pues, las tandas de penalti era como, yo por dentro estaba pensando, es que es tu momento, es lo que siempre has soñado, es lo que siempre has pensado mientras salías a correr, que te motivabas diciendo, "Bueno, algún día yo estaré delante de tantas personas". Pues era justo lo que pedía y dije, tengo que aprovecharlo. ¿Y recuerdas que te dijeron tanto los presidentes, en este caso Eric y Javi, y tus padres y tu familia? ¿Te acuerdas que te dijeron cuando os vistes después de ese momento? Pues los presidentes al final iban súper locos, súper... Bueno, ¿Cómo son íbamos ellos, no? todos, ¿Cómo sí, son ellos? íbamos todos súper excitados de todo lo que había pasado, todos estamos viviendo una locura. Ellos tenían 1000 personas detrás, 1000 jugadores, 1000 familiares, 1000 personas detrás, también reclamándoles un poco de atención. Entonces, en el momento no fue tanto, no estuvimos tanto juntos. O sea, me dieron 20.000 abrazos y es que ni me acuerdo lo que me dirían porque era un momento de euforia que no controlas. Y recuerdo mi familia, que vinieron mi madre y mis 2 hermanos y mi primo. Mi madre casi llorando, súper emocionada de todo, con mi camiseta puesta, mi hermana igual, súper emocionada, la verdad. Y yo, o sea, me hubiera encantado parar el tiempo y estar ahí todo el tiempo posible con ellas, porque fue súper bonito. Luego llega una experiencia ya fuera de España, fuera de Europa incluso, llega a Monterrey. ¿Cómo es esta experiencia en México? Aparte un estadio increíble de Monterrey, es un pedazo de estadio. Sí. Y aparte también con otro público. Habías tenido solamente contacto con el público de aquí, de España. ¿Cómo fue también cruzar el charco en este caso? Porque ahí también hay una gran parte de apoyo del tema Kings. Sí, la verdad es que ahí me pasé de tranquilo. Dije, voy a seguir un poco los pasos del anterior, voy a ir muy tranquilo, no voy a sobrepensar de más. La cagué y fui demasiado tranquilo al partido, a esa Final Four. Pero bueno, es una experiencia que obviamente vas a tener para siempre. Toda la gente o mucha de la gente que nos escribe, que nos sigue, todo, es de allí, de Latinoamérica, de México, de donde fuera, y la estabas viendo delante. Y ellos al final lo viven mucho más porque no tienen, al final muchos creadores de contenido son de aquí y nunca tienen la oportunidad de poder que estén allí delante, de que esa gente pues está allí, entonces lo viven mucho más, son mucho más nerviosos, eufóricos, están más, todo, entonces pues un poco más estresante en cierto sentido, pero muy bonito. Y luego te quería comentar una cosa, y es que estas finales ahí en Monterrey se dan en una fecha que coincidió, lo sabes bien, coincidió con unas votaciones para el Parlamento Europeo, creo, Sí, y te toca estar en la mesa electoral, Capi. Y justo esta semana, preparándome la entrevista, salió el artículo de Capi diciendo a Sport 3, a Albert Bermúdez, sí. he intentado recurrir lo de la mesa electoral para poder estar aquí, estoy aquí, me va a llegar una multa de 6.000 euros. Sí, fue una cosa curiosísima, la verdad. Tendría 19 años, no había votado todavía porque no me había coincidido en ninguna elecciones y me llega ser, para los que no sepáis, me llega a ser segundo suplente en la mesa. ¿Cómo funciona aquí en España esto?
o en Cataluña, no sé si es en toda España, hay la persona titular y luego hay 2 suplentes más que tienen que ir a firmar esa mañana y luego irse a casa porque no van a hacer nada, pero tienen que ir por si lo que sea, la persona que tienen delante falla y no puede estar o se pone mal o cualquier cosa. Pues yo era el segundo suplente, o sea, yo iba a ir a firmar y obviamente no iba a hacer nada más y me iba a ir a casa. Bueno, pues me tocó, intenté recurrir de, oye, estoy viajando por trabajo fuera, tengo ya los billetes, tengo todo. No, porque me dijeron que no, porque en el BOE ya había salido antes. Yo como cualquier ciudadano normal, ¿tú te has leído el BOE alguna vez? No. Yo tampoco. Entonces, pero ellos me argumentaron que tenía que estar atento porque el BOE salió antes de que yo hubiera reservado nada, entonces tenía mi obligación de ir a la mesa. Hostia, pues te voy a contar una anécdota muy curiosa y es que a mí me pasó lo mismo. Esas votaciones, ¿Sí? me pasó lo mismo que a ti. Me tocó segundo suplente, pero obviamente, y las primeras, claro, somos de la misma Sí. edad, nos separa un mes, no había votado en mi vida. Solamente creo que había votado las votaciones de mi ciudad. Puede ser, Elegir el sí. partido de mi ciudad. O sea, imagínate, cuando me llega la policía de casa y me dice, primero de todo dije, ¿qué he hecho? Segundo, yo no he hecho nada. Y bueno, segundo, que vienen a mi casa y me dicen, nada, que tenemos que entregarte lo de la mesa Certificado. electrónica. No me jodas, para que no sepan, te viene un sobre con dónde tienes que estar y demás. Y pues no, me tocó eso, me tocó Sí, ir ahí, sí. firmar y lo típico que te dicen. Tienes que estar atento durante todo el día por si te llaman, por si os encuentran mal o si no aparece Sí. o si tiene una justificación de causa mayor. Pues nada, ahí queda esta anécdota porque es que me pareció súper curiosa, tío. Sí, sí. Luego ya llegan las de la Rosaleda, Málaga. ¿Qué nos puedes contar de esa experiencia? En la Rosaleda no fuimos nosotros. No fuiste como no fuimos. fuimos. Exacto. Yo fui porque tengo mucha familia en Málaga y dije, pues, digo, oportunidad perfecta para bajar, visitar a mi familia y ver el evento. Entonces, pues vino también mi madre, mi hermana, mi hermano y fuimos al estadio. La verdad que hay muchos jugadores que se aprovechan un poco más, mueven un poco más de hilos y bajan al campo, les dan acreditación, cosas así. Yo simplemente nos dan entradas, eso sí, y pedí entradas y estuve en la grada como una persona normal, como el público no cualquiera, pues a ver el evento y a disfrutarlo porque digo, mira, no me voy a mover de más, está mi familia aquí también y las viví como un espectador más, fueron chulísimas, el público se portó genial, todo el mundo, o sea, genial, jugó Joaquín también ese día, muy, muy chulas, la verdad. Te entrevistaron incluso, ¿no? Porque yo recuerdo haberte visto una entrevista a pie de campo. Juraría que Albert Bermúdez, ahora no estoy seguro, pero juraría que yo, sí, preparando la entrevista te vi en una Creo entrevista a pie que de campo. creo que me estás diciendo en Tenerife. Ah, puede ser. Puede sí, ser, sí, porque puede creo ser. que no. Estoy pensando y creo que Sí, no sí, hay. sí, sí. Creo que no hay Mea ninguna. culpa, mea culpa. Creo que son de Tenerife. Y, hostia, ahora que se me encendió la chispa, ya sabemos cómo es Piqué y encima su producto. ¿Cómo se ven desde dentro, por ejemplo, estos cambios de pasarse de estar verde a estar negro? ¿Cómo se ven estos cambios? ¿Afecta también al jugador? Pues yo por dentro, para el principio, pues te hace mucha gracia. Que hayan cartas, que haya un gol doble, que haya un penalti presidente, te hacen gracia. Pero llega un punto que dices que pare ya un poco, que se estabilice ya esto un poco, porque era competición de 3 meses, parón, y al que vuelves a hacer 3 meses más, no te sabes la mitad de las normas. Y no te sabes la mitad de cosas nuevas que han puesto. Y fue un poco caótico toda esta época de 2 años, 3 años, cada 3, 5, 6 meses, cambiando normas. Y ahora no, porque ahora el portero puede salir, porque no puede salir, pero los 3 primeros segundos. Porque al final hay normas grandes, como el gol doble, pero luego hay, pues en cada caso que hay que hacer, qué no hay que hacer, cómo lo podemos hacer mejor para aprovecharnos de esta norma, muy caótico. Y luego el césped, que mucha gente se ha quejado, yo también, al final ya me he acostumbrado al césped, pero el césped del fútbol es verde y tiene que ser verde. Yo decirte que opinaba lo mismo, pero bueno, al fin y al cabo tampoco era tan mal. No. Pero entiendo que, hostia, a lo mejor como jugador, pues, y yo que no veo un carajo, literalmente llevo lentillas, entiendo que eso debe ser un caos también. Yo había días de entreno que a lo mejor el Cupra no estaba todo iluminado, que estaba en un día de partido, cuando el balón estaba, que a lo mejor el típico balón que ya está sucio, que ya está grisáceo, encima de la parte gris del campo, sin estar del todo bien iluminado, pues ya me dirás tú lo que veía yo allí.
Ya llegamos al final de la Kings League, ya cambias de Xbuller a Porcinos. Así, resumidamente, resume tu estancia en Porcinos, que si no recuerdo mal fueron unos 6 meses, de principio de año hasta casi verano, y ya pues decides poner punto final a la Kings League. ¿Se da por alguna situación o porque también querías volver al fútbol tradicional, digamos, o porque dijiste ya que se acabó aquí la etapa? O simplemente que ya no contaban contigo. Explícanos por encima esta situación. Pues mira, yo fiché por Porcinos después de 2 años y medio en Xbuller Team. Fueron unos meses un poco caóticos. Porcino al principio está en un poco de transición con Joan Comta de entrenador. Venían de ganar el Mundial de México, todo eso. Y no nos acabamos de recomponer bien y no acabamos de carburar bien como equipo. Fueron meses un poco caóticos en el sentido de que se espera mucho más de lo que estás haciendo, porque al final es Porcinos, tienes a Ibai encima diciendo que tienes que ganar, y no acaban de salir resultados, que íbamos terceros o cuartos, pero se esperaba que fuéramos primeros. Entonces, bueno, esos meses un poco caóticos, no era mi mejor momento deportivo, no estaba rindiendo demasiado, no jugaba demasiado. Entonces, esa primera mitad un poco la viví un poco así sin más, viviendo la experiencia de que estaba en Porcinos, tenía 1000 facilidades más que en otros clubes, y esto pues gusta mucho, lo disfrutas mucho. Y luego ya se acerca el previo al Mundial, que ya cambiamos de entrenador, vuelve Narcís, que con quien ha ido ahora al Mundial es Porcinos, y cambia todo, todo el mundo con otra cara, empezamos a ganar, empezamos a jugar bien, a disfrutarlo. No jugaba yo tampoco, pero aún acepté mi rol de portero suplente y dije, bueno, voy a sumar. Nunca he sido un portero suplente vinagre, por decirlo de alguna forma. Siempre, mira. Un Chesney, digamos. Exacto. Dentro de que entiendas o no la postura y por qué no juegas, obviamente. Yo al final era consciente de que no era mi mejor momento, que otro está haciendo mejor, pues mira, aceptar la postura y apoyar todo lo posible, sumar todo lo posible. Y vivimos el Mundial de París muy bien, la verdad. O sea, llegamos a la final, estuvimos a punto de ganar, o sea, lo disfruté muchísimo también. Y luego ya llega la parte de dejar la Kings. En ese caso, en ese punto, se empezaba a hablar de running de forma interna. Me lo propusieron, pero sinceramente dije, cuarta catalana, yo había dejado el fútbol en Liga Nacional, iba a fichar por un tercera ref, dije yo cuarta catalana, digo, quiero intentar aprovechar otra vez lo que es el fútbol 11, intentar a ver, digo, no te digo que llegará a una primera división, o a lo mejor en segunda, pero sí que intentar ver, decir, a ver hasta dónde puedo llegar. Digo, si es un tercera ref, un segunda ref, digo, a ver dónde puedo, quiero intentar pues esforzarme para ver si puedo pues llegar a disfrutar el fútbol la categoría más alta posible. Entonces, pues, dije, pues eso rechacé running. Dije que no, ya. O sea, ni me lo propusieron directamente, pero les dije, yo no voy a querer esto. Y ya repasando por encima tu carrera en la Kings, tus 2 años prácticamente, son 2 años, ¿qué crees que te aportó a nivel personal y profesional la Kings League? Pues me ha cambiado muchas cosas, desde la forma o sea, de lo que quiero hacer en un futuro, de hecho. O sea, he cambiado totalmente la opinión, ahora ya no quiero ser profe, ahora me gusta mucho el tema de eventos, redes sociales, organización de eventos, cosas así. Desde eso hasta, pues, obviamente todo lo que te da las redes sociales, muchos seguidores, mucho reconocimiento, gente que me reconoce por la calle, ahora ya no tanta, pero bueno, gente que me ha reconocido por la calle hay mucho, experiencias, obviamente. A mí al final ahora, para bien o para mal, que por ejemplo este campo se llene y hayan 2000 personas, no te digo que no me va a importar, pero lo tengo mucho más a mano y mucho más interiorizado, pues muchas cosas así. Ya llega tu vuelta al fútbol tradicional, te ficha el Castelldefels, justo donde estamos, Sí. de Liga Elite, una liga que está a un paso ya de tercera ref, y aparte, si no recuerdo mal, te ficha un entrenador que tuviste en el Gabá. Sí, Jorge Sánchez, entrenador que me hizo debutar. ¿Cómo está siendo esa temporada para ti en la vuelta al fútbol tradicional, en un fútbol totalmente distinto a la Kings League, en una buena liga, porque Liga Elite no es moco de pavo, es una muy buena liga, Sí. En un muy buen club, que siempre ha tenido muy buena reputación como es la Unión Esportiva Castelldefels, y aparte, en un año que, según vamos viendo semana tras semana, se os está dando bastante bien, estáis ahí Sí. arriba de la tabla, y aparte,
tú cada 2x3 estás como mejor portero de la semana en el mundo deportivo. ¿Cómo gestionas esta vuelta al fútbol tradicional? Pues mira, esto volvió porque yo ya iba a ser coordinador de porteros del club y le dije a Alex Romero, que era mi compañero en Buller, que es el director deportivo aquí ahora, le dije, me estoy planteando volver al fútbol 11. Yo estaba en París en ese momento en el Mundial, me llamó y me dijo, tienes media hora para decidir, porque si no voy a fichar, justo tengo una reunión con otro portero. Hostias. Claro, yo en París, estaba, me acuerdo, delante de la Torre Eiffel, porcinos, visitando la ciudad, moviéndonos, bici y todo. Yo teniendo que pensar, llevando a mi madre, a mi padre, a mi novia, diciendo, ¿qué hago? Claro, yo le he dicho un pensamiento que tenía. Pues tuve que decidir en media hora y decidir tirarme a la piscina. Decir, creo que es el momento para volver. Yo al final dejé el fútbol 11 en un momento muy bueno, gané 2 ligas seguidas, no había ganado ninguna liga antes. Y tenía pues esa espinita de decir, lo dejo por todo lo alto. Tenía un muy buen recuerdo del fútbol 11 y quería volver a intentarlo. A partir de ahí, pues aquí la pretemporada costó un poquito, la portería, las dimensiones otra vez, se hizo un poco grande el campo, pero bueno, poco a poco, pues al final las pretemporadas están para eso, me adapté, volví a coger un poco el ritmo de lo que es el fútbol 11 y la verdad es que muy contento, el club está creciendo, el equipo pues vamos segundos, sí es verdad que llevamos una racha un poco regular con 4 empates seguidos, pero bueno, estamos cumpliendo los objetivos que tenía el club, entonces pues no nos podemos quejar. Ya ahora, echando la vista atrás, entiendo que no te arrepientes de nada de esta elección, ¿no? No creo realmente que he llevado los tiempos perfectos. Yo en su momento me planteé volver al fútbol 11 antes, pero tenía la espina de decir, sé que la Kings se va a abrir internacionalmente, digo, no sé si yo me voy a quedar un poco, me voy a ir antes de tiempo y en la que la Kings se abra va a entrar mucho más dinero, la gente empezará a cobrar más, vivir de esto. Entonces quise esperarme, decir, voy a esperarme a ver cómo va la apertura internacional de la Kings para ver cómo evoluciona y cuando ya vea eso, pues vuelvo a decidir. Y creo que lo hice perfecto, me esperé a que hubieran los 2 mundiales, que ya se haya abierto, vi que realmente no iba a cambiar demasiado lo que era mi día a día de Kings y dije, pues prefiero volver a intentar fútbol 11. Ya cerrando esta etapa de tu etapa deportiva como Sí. jugador de fútbol, ahora trabajas en una academia de porteros. Sí. También has fundado tu propio, digamos, esto entiendo lo de Capi Keepers, Sí. para quien no lo sepa, Sí. es un proyecto que está levantando Adrián. ¿Cómo nace esta idea? Entiendo que un poco de lo relacionado que me has dicho, de tema de que ya te quieres dedicar un poquito más a las redes, tema de organización de Sí. eventos, entiendo que va un poco de la mano, ¿no? Sí, mi segundo año de Kings, yo ya creo este campus, creo Capi Keepers, pero realmente no le di mucha vuelta, al final todavía tenía 19 años, no sabía demasiado, no le di demasiada importancia ni demasiado peso. Hice 2 campus, de forma medianamente bien, con 10 niños cada uno, bueno, bien. Y ahora ya la que dejé la Kings, decidí, me gusta mucho lo que es organizar eventos deportivos, pues mejor, más todavía, y me gusta formar a niños. Y ya no es formar y estar en la primera línea pues con los guantes puestos enseñando, sino lo que es estructurar un poco todo lo que es la formación. Y por eso decidí fundar Capi Keepers, que es una marca mía personal, pero de formación de porteros y de eventos, pues por ejemplo, campus de Navidad que hicimos hace 2 meses o una batalla de porteros que tenemos este sábado. Sí, y vas haciendo casi cada semana algo relacionado con esto de batallas de porteros, ¿no? Hace 2 semanas hiciste una también, ¿no? Sí, voy haciendo lo que voy pudiendo. Al final lo que las fechas me dejan, hay jornadas, la gente tiene su fútbol y su liga, yo también tengo la mía. Entonces, pues fechas así más señaladas como Navidad, para Carnaval, Semana Santa, verano, pues voy a intentar pues poco a poco ir haciéndolo, aprendiendo conforme lo vaya haciendo para poco a poco ir haciéndolo mejor, para que así en un futuro, pues si me puedo dedicar a esto, mejor. ¿Qué feedback estás recibiendo tanto de los padres como de los jugadores? Pues de momento bastante bien. Por un lado, lo que es como coordinador, tanto los niños como la directiva como los padres están bastante contentos con la tarea que estoy haciendo como coordinador y como entrenador de los niños, de porteros. Y luego lo que han sido los eventos, muy bien también. El de campus de Navidad, pues bueno, intentamos. Yo al final intento
de momento no sacar tanto rendimiento económico, sino que la gente se vaya contenta. Prefiero, mira, si me tengo que gastar 200 euros o el dinero que sea, pero el último día pues les preparo una comida, unas pizzas, un pica pica a los niños, que se vayan contentos, le intento conseguir un fotógrafo o alguien que grabe para que también tengan ellos, pues puedan sacar fotos o vídeos de sus paradas o algo, pues mira, prefiero que ahora mismo la gente se vaya contenta que no, pues intentar sacar el máximo dinero posible. Ahora que has hablado de tema económico, ¿a día de hoy te sale rentable lo de Capi Keepers? De momento sí, depende, por ejemplo, la batalla que voy a hacer este sábado, gano dinero, pero si sabes las cifras dices, bueno, igual para todo el trabajo que estás haciendo no está tan bien pagado. Pero sí, voy sacando rendimiento económico, no me da para vivir de esto, obviamente, no me da para pues ni independizarme, ni comprarme un coche, ni cosas así, pero sí que voy llevando un ingreso extra. Pero bueno, poco a poco, pues eso, ir haciendo las cosas bien, que fidelizar a los clientes, a los porteros, las familias, y así pues conforme vayamos creciendo, pues vengan más. Ya para cerrar la entrevista, no te he molestado más. Echando la vista atrás, Sí. ¿qué le diría al Capi de hoy, de 21 años, 2026? ¿Qué le diría al Capi que empezó en la Kings? Pues me da rabia decirlo porque era lo que me decían mis padres. Y luego te vendrán los padres y te dirán, ¿ves? Todo esto ya te lo he dicho, haberme hecho caso, que siempre pasa. Pero es que es lo que me decían mis padres, es lo mismo, que no se hacía caso del todo. Era pues aprovechar la oportunidad, yo hacía contenido, pero habían semanas que no hacía contenido porque en ese momento no me apetecía, iba tan sobrado en ese sentido que decía, bueno, esta semana no hago contenido, la semana que viene ya haré y sé que me funcionará bien igual. Pues estas cosas, pues coger a Capi de 18 años y decirle, céntrate, sé que eres joven todavía, pero céntrate, organízate un poco más. Obviamente quería otro estilo de vida que no era el que quiero tener ahora, pero pues eso, céntrate, sé un poco más constante, cúrratelo más porque al final lo vas a agradecer, porque de aquí a unos años lo agradecerás, que si no, dejarás la Kings, te echarán, pasará cualquier cosa y se te esfumará y simplemente habrá sido una experiencia. Entonces intenta sacar el máximo rendimiento que puedas sacar a esto. Pues bueno, Capi, muchas gracias por tu tiempo, por recibirnos aquí en tu casa. Y nada, espero que te lo hayas pasado bien y nada, mucha suerte en todo lo que te propongas. Muchas gracias. Queda muy bien.